Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos. Amistades, en este episodio hablamos de lo que se pierde cuando cambiamos propiedad por acceso. Ahorita, en este momento, hay muchas empresas de inteligencia artificial que están comprando un montón de libros usados, cortándoles el lomo, escaneando cada página y tirando el libro original a la basura. Vamos a hablar de los red flags de esta práctica y la advertencia que nos dejó Sócrates hace miles de años, porque esto ya pasó con la música, los videojuegos, las películas y vamos a ver ejemplos concretos de cada uno. Revisaremos el concepto de capitalismo de vigilancia, cómo pasamos de tener una colección privada a convertirnos en la materia prima de las plataformas y la diferencia crucial entre ser dueño y ser inquilino de tu cultura. Entonces, después de escuchar este episodio, te vas a ir con una idea más completa del tema para que así puedas formar tu propia opinión. Vámonos. Todos los días, los medios, las redes y el entretenimiento nos educan sin pedir permiso. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes del enorme poder que tienen para moldear a escala masiva nuestra forma de desear, aspirar, creer, comprar. Somos ustedes las Buscaminas, 3 hermanas que después de huir de la vida corporativa y las grandes marcas, decidimos dedicarnos de lleno a la educación. Acá vamos a entender mejor cómo funciona el mundo y nosotros mismos. Pásale, es hora de desinfluenciarnos. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero como cualquier adolescente de inicios de los 2000, pues obviamente tenía yo mi colección de CDs en un estuchito. Me acuerdo de que te regalaba Domino's Pizza, que era del laboratorio de Dexter. ¿Alguien más lo tenía? Bueno, tenía eso, tenía mis películas en DVD muy hermosas, ordenadas, mis cassettes, antes que eso, pues los videojuegos también ahí en mi casa, ¿no? O sea, como que todo tenía su lugar. Había vinilos también de mis papás, entonces como que había lugares para almacenar todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando empezó el tema del iPod, pues yo agarré todos mis CDs un día y los llevé a una tienda donde te los compraban, pues yo creo que me daban como 25 pesos por cada uno. Y muy pronto me quedé sin mi colección por una cantidad de dinero que hoy pues hasta me da risa lo que me han de haber dado y no sé ni para qué usé ese dinero. Y los DVDs pues los regalé en una mudanza, los cassettes los tiré. Y así pues de una década a otra todo pasó del mundo análogo al digital sin que me diera cuenta. O sea, fue algo que yo no noté como una decisión, se sintió más bien como pues algo que estaba pasando y ya. Entonces hoy me doy cuenta que se han perdido pequeñas prácticas como prestar un libro. Pues yo la mayoría o gran parte de mis libros los tengo en Kindle, entonces no puedo prestarlos ni pedirlos prestados. Yo ya renuncié a esa práctica del Kindle cada vez más. Sí, ya sé, tú eres más análoga, más radical con tus decisiones, más congruente. O por ejemplo, veía una amiga que hasta la fecha tiene los cassettes de las películas de Disney y entonces a sus hijos les pone las películas que ella veía, pues cosa que obviamente yo no puedo hacer. Y muchas de las que me gustaban, ya ni siquiera o sea, hay una película en concreto que he buscado durante años y no está en ningún lugar. Entonces, pues, así, hay cosas que se pierden. Y se llama Now and Then. Era mi película favorita como de Coming of Age, cuando tenía como unos 12, 13 años. Y nada, pues mi esposo también se frustró un montón porque él, que es bastante musical, pues luego no encuentra canciones así muy específicas y pues ya, ¿no? Entonces, a ver, no me arrepiento de haber vendido mis CDs. Yo sabía que estaba ganando espacio y practicidad y en ese momento era la decisión lógica, pero se me hace muy, muy loco que años después te das cuenta que toda esa practicidad pues siempre viene con algo a cambio, con un costo. Y entonces aquí queremos hablar de un tema que seguro ya escuchaste, y es que en los últimos meses, pues libreros, gente que vende libros en España, en Reino Unido y en otros países, han detectado un mismo patrón que está muy curioso, que es que les piden de forma masiva libros usados. Son libreros de tiendas de libros de ¿cómo se llama? De segunda mano, pues de antigüedades. Entonces ellos dicen, oigan, me están llegando unos pedidos rarísimos que me piden un montón de libros, muchas veces como de temas muy especializados o de esos que no se mueven tanto normalmente, y no les importa pagar pues lo que sea que cuesten. Había un librero de un lugar que contó que le compraron 4 libros por 35 euros y 67 euros de gastos de envío. Y un minuto después pidió o se hizo otro pedido, como que no tenía ninguna lógica comercial y se salía de todos los patrones de consumo que ellos conocen. Entonces la explicación, según varios reportajes de investigación, es que
varias empresas de inteligencia artificial, entre ellas Anthropic, que es la compañía que está detrás de Claude, están comprando estos libros a través de intermediarios para escanearlos y usarlos como material para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Y lo que hacen después de escanearlos es... Ay. Voy a continuar para que... Espera, déjame continuar. Cierro esta idea y ya. Estoy saliendo de una gripa. ¿Alguien más tiene gripa? No me juzguen. No estás capacitada. Ya. Hace como 3 semanas fuiste tú. Ahora yo estoy demostrando mi compromiso porque además estamos de vacaciones, oigan. Valoren esto. Bueno, el punto es que lo que hacen después de escanear los libros es que literalmente destruyen pues la pieza original, porque como le cortan el lomo con máquinas industriales, pues ya tienen un montón de páginas sueltas que además pues quién las va a guardar, dónde y así, entonces pues ya, los desechan. Y entonces pues obviamente libreros y defensores del patrimonio cultural pues lo califican como una barbarie. Se me hace importante esto que dices, el por qué lo están cortando, porque muchas veces en los titulares nomás vemos los están deshaciendo de los libros como si fuera una conspiración una conspiración para acabar con el conocimiento de la humanidad. Y las razones lógicas en realidad son más, como siempre, comerciales y prácticas. O sea, sí se pueden hacer los escaneos de libros de manera como hay unos escáneres como en B especiales que no destruyen el libro, pero pues eso evidentemente es más lento, es más caro. Elon Musk creo que está diciendo que él va a usar de ese tipo de escáneres. O sea, digo. Siempre dice todo y que lo va a hacer diferente y mejor. Seguimos esperando su película de la Odisea, que a nadie le interesa ver. Bueno, a mí no, pues. Tal vez ustedes sí. Entonces, pues sí, justamente yo leí un reportaje donde un sujeto llamado Marshall Font de Barcelona y otro cuate también que es investigador de temas de la inteligencia artificial de apellido Vinaixa, perdón, que no hable catalán, yo no. Y bueno, ¿no? Entonces lo que decían es, siendo ellos defensores de los libros, de ese legado cultural, pero a la vez también son como grandes entusiastas de la inteligencia artificial, decían, pues el tema no me parece tanto que el problema, vaya, no es tanto que hagan este escaneo, sino 2 cosas. Por un lado, se pierde contexto, el metacontexto le llaman, ¿no? Que es cuando tú, o sea, siempre ha habido este traslado de un formato a otro. Cuando empezaron a escribir en piedra, bueno, más bien cuando escribían en piedra y después se trasladó al papel, pues, a ver, era importante dibujar la forma de la piedra, en qué sitio estaba, porque eso daba una lectura contextual de qué es lo que querían decir. Entonces, del mismo modo en los libros, hay mucho contexto que se pierde en una sola escaneo, ¿no? Y también parte de uno de los problemas también es, pues cuando hay compras indiscriminadas y que se destruyen ejemplares raros por practicidad o agotados, pues no hay un ejercicio de comprobar si estos libros siguen teniendo existencia en el mundo análogo, ¿no? Para poder tener ese stock, un poco como con las semillas, donde hay bancos de semillas, los libros, no sé si deberíamos empezar a, pues de alguna manera regular que hubiera un banco están las librerías, para eso son, pues. ¿Qué bancos de semillas? Últimamente he visto a gente muy preocupada por la falta de semillas en las frutas. Tiene que ver con preservar las variedades originales, o sea, la diversidad de las plantas, sí, en su forma natural, no transgénicos ni nada de eso. Por ejemplo, el maíz en México, hay muchísimas variedades de maíz que están en peligro de extinción, justamente porque lo que se está priorizando son los monocultivos de estos transgénicos, que ya hablamos de eso un poco en el episodio de Noruega, las naranjas, y la Revolución Verde, que se hizo con una buena intención de semillas más resistentes. Bueno, es que en todo podemos ver la buena intención, o quien quiera ver la mala intención también la puede encontrar, pero bueno, o sea, tendiendo a pensar bien, que es como yo prefiero, pues había una necesidad, ¿no? de hacer semillas más resistentes y que pudieran, pues, cultivarse en masivo para poder alimentar a una población que estaba padeciendo. Pero con eso hay mucha pérdida cultural.
con las... Perdón que ya nos desviamos poquito, pero somos mujeres y necesitamos como más contexto de las cosas. Las frutas que no tienen semillas, ¿cuál es el problema ahí? Los seedless, ¿no has visto? ¿O eso ya nos estamos desviando? Nos estamos desviando muy cañón. No vengo preparada para hablar de eso. Pero bueno, podemos hablar eso, justamente pues cuando los tiempos empiezan a cambiar, que se empiezan a priorizar unas necesidades, un poco lo que decías al inicio. Creo que es importante no dejarnos llevar solamente por la practicidad, como lo podemos hacer con los metaglasses, que también ya hablamos de ese tema. Pues de que es más práctico, pues probablemente, pero es necesario, o bueno, ya iremos indagando un poquito más en esas líneas que se traslapan para que podamos tomar decisiones, pues por un lado más informadas y otra pues más libres y así. Entonces, bueno, la destrucción de originales en este momento de digitalización no es exclusiva de la inteligencia artificial, ni tampoco es nueva, porque bibliotecas y archivos han sido filmados, microfilmados y destruidos con un intento de salvaguardar, ¿no? el legado, que si ya está muy frágil el material y se quiere preservar, bueno, pues se han hecho así. Entonces, la diferencia está aquí en quién está controlando esa copia resultante y con qué fin. Y aquí, pues, es una empresa privada la que tiene el acceso y bueno, ese es el tema, no tanto el acto físico de cortar el lomo. Y bueno, también aquí hay dos cosas muy importantes de distinguir que a veces se confunden, que es la información y el conocimiento. Entonces, un modelo entrenado con un libro no sabe lo que el libro dice en el sentido en que el lector lo sabe. No hay comprensión, no hay juicio, que es esta parte del metacontexto de la que hablaba hace un ratito. Y lo que hay es una comprensión estadística de los patrones que pueden reproducirse y pueden reproducir la forma del conocimiento sin haber pasado por el acto de hilar la información. Entonces, también otra lectura conspiranoica que puede haber aquí, que me gustaría un poquito contextualizar más, es que se están escaneando para controlar el conocimiento, ¿no? Y controlar la información. Entonces, lo que aquí también, de lo que leí, es la inteligencia artificial se limita en función de los datos que recibe. Entonces, si no hay más datos, no puede seguir expandiéndose. Entonces, lo que están haciendo ahora es ya consumieron toda la información a la que tenían acceso vía digital. Entonces, empezaron a recibir como reclamos de, oye, no, pues es que te estás como de manera ilegal pirateando. Un poco lo que pasa también en las polémicas de los artistas y sus imágenes que las están usando para entrenar a las IAs. Y bueno, todo el tema de la regularización creo que vale la pena su propio episodio. Pero un poco por eso están yendo a los libros físicos. Por un lado, porque ya, o sea, si yo tengo mi libro, pues yo puedo hacer con él lo que quiera. Hay cierto derecho sobre la propiedad privada en la que se convierte el libro. Y segundo, es porque ya empiezan a necesitar otro tipo de data para poder conectar y predecir esa información, que es la manera en la que funcionan la inteligencia artificial, que es un sistema de lenguaje, ¿no? Entonces, pues sí, un libro de cómo hacer encurtidos catalanes, pues que seguramente no sé, algo muy específico o muy antiguo, pues es otra manera de hacer el lenguaje y sacar nuevas conexiones estadísticas que puedan ampliar su capacidad predictiva. Entonces, bueno, en esta pérdida de metacontexto que puede un poco poner en riesgo el acto del conocimiento, también está bien interesante ver cómo no es un dilema nuevo. Hay un texto que Sócrates hace a Fedro, que se me hizo súper interesante, en uno de los diálogos a Platón, donde un poquito le hace el fuchi a la escritura. Eso está muy cañón, ¿no? Sí. Confirmo, es correcto. Con mucho énfasis, lo confirma. Porque decía que en el acto de escribir se perdía muchísimo de lo que generaba el conocimiento, que es el diálogo. Entonces, una de las grandes aportaciones de Sócrates, como ustedes sabrán, es el diálogo socrático, que no era el diálogo por el diálogo, era la dialéctica. Yo me acuerdo mucho en la maestría que estudié, teníamos una maestra que era de lo dialógico a lo dialéctico. Entonces,
Sócrates no era solo dialógico, sino que era dialéctico. Lo que quiere decir es que en la dialógica se trata de entender las diferentes perspectivas y ya, ¿no? Con un mero objetivo de, bueno, pues hay toda esta diversidad de perspectivas, pero en lo de dialéctica lo que hacemos es de dos posturas que a veces se contraponen es generar un nuevo acuerdo. Y se me hizo como muy interesante recordarlo porque justamente, bueno, yo estudié una maestría en arte y educación, entonces como educadores evidentemente queremos llegar a un conocimiento total y completo, pero culturalmente creo que nos hace muchísima falta, hemos sido muy dialógicos, ¿no? Dialogar entre todos y tolerarnos entre todos, pero hace falta ese acto a lo dialéctico, donde podamos encontrar un nuevo conocimiento en el que ambos estemos conectados, ¿no? Un poco el acto de hacer puentes. Pero es el acto también de encontrar la verdad. Exactamente, sí. O sea, todo esto es llegar a la verdad. Sí, ese es el objetivo. Entonces, buscando con el mismo objetivo de la verdad, ¿dónde está? Entonces podemos llegar a un acuerdo, aunque sea en una parte de la verdad, aunque no compartamos toda la verdad completa, ¿no? Entonces, bueno, esa búsqueda de la verdad se me hizo como muy, muy importante y necesario recordarlo en estos tiempos de la sobreinformación, pero sin ese acto del conocimiento. Entonces, un poquito estamos enfrentados al mismo dilema socrático y que estaría bueno como revisar el texto en su integridad de la fuente original, Amistades, no desde la IA. Y bueno, entonces lo que Sócrates decía es eso, como que la escritura debilita la memoria porque pues de alguna manera terciariza el recuerdo y simplemente estoy leyendo ya la interpretación de alguien más. Y cuántas veces también me ponía a pensar mientras leía esto, es cierto, o sea, muchas veces la autoridad que le damos al texto ya escrito, o sea, si ya se escribió, parecería que ya tiene cierta autoridad por sí mismo, iguala, es verdadero, entonces como que entendí un poco la visión de Sócrates es que se pierde ese acto dialéctico. Y bueno, entonces pues en la IA sin duda pasa eso y más, porque es la síntesis de la síntesis de la síntesis. Que en este artículo que leí, donde opinaban Marcial Font y su otro colega, también especialista en la IA, decían es como un poco la imagen de la culebra comiéndose la propia cola, ¿no? Donde ya los textos autogenerativos, la IA empieza a alimentarse de su propio texto generado, entonces, bueno, es como parasitario el asunto. Y otra cosa que decía también nuestro amigo Sócrates es que es lo que se perdía con la escritura era, o bueno, un red flag ahí que él detectaba es que quienes leen mucho, pero sin la guía de un maestro, pues creen saber mucho, que es lo que tú decías, como que ya toman el texto por bueno, pero en realidad hace falta como contrastar con alguien esas ideas para poder llegar a un juicio personal. Entonces era como esta falsa apariencia de sabiduría, de acumular conocimiento sin ponerlo a prueba. Entonces, justo hoy en la mañana, aquí en la vacación, una prima que sabe muchas cosas y siempre tiene datos súper interesantes, nos decía de un investigador que tomó como caso de investigación el libro del Señor de las Moscas y todas estas ideas de que que el ser humano es malo por naturaleza. Y el experimento que hicieron creo que en Stanford, donde como simularon una cárcel para ver cómo se comportaba la gente y el resultado fue, todos bajo las condiciones adecuadas somos terribles y nos matamos y somos una especie que se aniquila a sí misma. Y él decía, no, yo no creo que eso sea verdad. Y entonces, pues es justo eso, él se atrevió a confrontar como una idea preestablecida, súper avalada, porque ese experimento científico fue avalado por 1000 personas y se toma como la base para generar después nuevo conocimiento. Y él dijo, pues no, yo quiero llegar a mi propia conclusión y investigó y se fue a Nueva Zelanda o a no sé dónde y pues nada, él decidió como pues comprobar que a lo mejor otra verdad era posible, otra realidad. Y nada, pues eso solo se logra cuando no te tomas por verdadero todo lo que estás consumiendo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y bueno, pues a mí también lo que me queda
como esperanza es, así como han surgido terceros espacios a raíz de tanta digitalización y personas que también, ¿no? Las cámaras análogas y esas cosas que ya parecían muertas, o esto que decía, ¿no? Que en algún punto dije, ya estoy hasta la maíz de leer en digital y quiero tener mis libros y quiero subrayarlos con mi mano y así, entonces como que mi consumo de Kindle bajó al 500%. Entonces también digo, bueno, a lo mejor pues sí, ¿no? Esta vorágine de la inteligencia artificial nos hace volver a los espacios de diálogo de los textos, los clubs de libro, que también los vemos mucho últimamente, no sé si últimamente más, pero pues sí, ¿no? Es justamente eso, como volver vivo al texto y darle la oportunidad, o sea, que me gustó la idea de pensarnos como textos vivos. Entonces Sócrates de alguna manera decía como que el texto rueda por ahí indiscriminadamente por manos de quienes lo entienden y quienes no, pero no es capaz de defenderse a sí mismo. Entonces cuando era una transmisión oral, pues nosotros nos volvemos esos textos vivos que defendemos nuestra narrativa y la cambiamos y nos transformamos con el otro, ¿no? Sí, de acuerdo. Qué profundo está este episodio. Qué barbaridad. Entonces, bueno, creemos por acá que el problema no es tanto la delegación, o sea, delegar estos textos ahora a la IA, porque pues siempre hemos delegado a las bibliotecas, a las enciclopedias, a los maestros, sino, y esto es clave, delegar sin la posibilidad de auditar de manera independiente. Entonces, porque aquí, fíjense, cuando el intermediario es también quien controla el acceso al texto original, en este caso las empresas de IA, pues ahí es donde ya pues levantamos un poquillo la ceja, ¿no? Ese es el punto como más grave si quisiéramos verlo. Y hay que ser precisos, pues porque no es que las empresas de IA vayan a censurar los textos de forma activa y digan, ya nadie va a acceder al conocimiento de 1920 para atrás. No, el peligro es que cuando el único vestigio que queda de una obra es una representación digital que es propiedad de una empresa privada, la obra deja de tener una forma estable e inspeccionable y pues eso pasa a manos de ese intermediario. Entonces un libro impreso dice lo mismo hoy que hace 100 años o 1000 años, pero una respuesta de un modelo de inteligencia artificial sobre ese libro puede cambiar entre versión y versión, entre un ajuste y otro, entre una actualización y otra, sin que nadie afuera se dé cuenta, porque no hay un original contra el cual comparar. Entonces, va más bien por ahí, como con lo que puede suceder cuando todo cae en manos de unos cuantos. Entonces, también yo me daba cuenta, por ejemplo, no sé, fenómenos como el canal super viral de Chloe versus History, que es completamente hecho con IA. No sé si a ustedes les han salido los reels de una como viajera en el tiempo, súper guapa, y va de que aquí estamos, en el, no sé, cuando está estallando el volcán de Pompeya, en el año no sé qué, y a ver, chéquense, y entonces haz de cuenta que estás ahí. Es como desde el punto de vista de quien vive el evento histórico. Es una manera muy padre de contar la historia y hacerla como accesible a millones de personas, pero pues sí está lleno de inconsistencias. Entonces el problema pues es eso, que a lo mejor nos quedemos con estas versiones reinterpretadas, traducidas de hechos históricos y jamás en la vida nos vayamos a interesar por pues realmente conocer qué pasó en Pompeya. Entonces me daba mucha risa porque en un capítulo de Chloe versus History iban a Egipto. Y entonces luego la revista Wired contrató a una egiptóloga para que viera estos videos y reaccionara, y la pobre señora quería colapsar y estrellar la pantalla porque pues todo estaba lleno de inconsistencias. O sea, como de verdades a medias, pero pues alguien que es experta en el tema dice, no, o sea, ¿por qué la gente lo está como asimilando así sin... Pues eso, simplemente lo tomamos como bueno porque viene de un lugar con muchísimos views y con pues cierta autoridad. Yo vi una entrevista con el creador. Porque ella es IA, yo no sabía. Yo pensaba que era una morra que simplemente se grababa como con una pantalla verde y era generado en IA lo otro. Pero ella también es IA y está súper bien hecha. Pues resulta que es un señor detrás de esta
guapa viajera del tiempo. Y la ambición de este señor no es pequeña. O sea, él decía como que quiere competir directamente con la BBC y es como una nueva forma de hacer documental. Y la verdad me encanta el formato, se me hace padrísimo y él está de acuerdo que pues todavía le falta mucho por mejorar y tal, y quiere ser cada vez más accurate, como más preciso, y se da cuenta que hay errores y todo, pero pues bueno, eso es lo que él ahorita puede hacer. Entonces volvemos a lo mismo, no es que sea un señor maquiavélico, malvado, que quiere destruir los cerebros de las generaciones, pero pues si no entendemos como este tipo de cositas finas, luego podemos caer, pues eso, ¿no? En la tentación de creer o de tomar por bueno pues cualquier cosa que tenga cierta autoridad. Sí, y aquí vamos a hacer una pausa buscaminera para pensar y reflexionemos juntos. ¿Qué porcentaje de lo que aprendiste esta semana, de algún dato nuevo, curioso o información más profunda, lo leíste directo de la fuente o fue a través de un intermediario? Y puede ser también una noticia. O sea, muchas noticias las consumimos a través de comentaristas, de tu periodista de confianza, y está súper bien. Pero pues no sé, si te están hablando de una carta que redactó quién sabe qué persona y se la mandó a un embajador, pues ¿por qué no vas tú y lees la carta después de ver el comentario de esa persona? Pues vayamos. O si la reforma de la ley, quién sabe qué, está súper bien que te informes con alguien que tiene autoridad y que sabe más que tú, pero pues también estaría padre que todos siempre fuéramos a ver la propuesta de ley y a leerla directo de la página oficial correspondiente. ¿Me explico? Entonces es como no depender tanto de los intermediarios. Muy bien. Pensemos sobre esto, meditemos sobre esto. Y bueno, retomando ahora la parte del análisis, hay algunas cosas que se ponen en riesgo con todo este cotorreo, ¿no? Por un lado está la verificabilidad. O sea, si no podemos o no queremos muchas veces volver a la fuente, pues si la fuente desaparece, lo que nos queda no es conocimiento, sino un testimonio de la autoridad. Créeme, porque yo, el modelo, en este caso, de inteligencia artificial, te lo está diciendo. Y eso, pues, es contra todo pensamiento crítico. Entonces, esa es una cuestión que está en riesgo. La otra es la antropología del sujeto que aprende. O sea, en nuestro constitutivo nuclear, el core, como le dicen en inglés, pues nosotras creemos que hay relación. Obviamente relaciones entre personas, pero también relaciones con el contexto. Y es esa capacidad de dialogar con el contexto, incluidos los libros. Entonces, sin esa lectura lenta, sin el subrayado, sin la relectura, entonces se pierde algo muy humano a nivel constitutivo. Y delegamos este conocer y de constituirnos a nosotros mismos, pues lo cual tiene sus riesgos, ¿no? O sea, como que dejas de convertirte en la persona que te conviertes cuando lees y cuando subrayas y cuando tal. Si solamente todo te lo dan ya, pues sí, resumido, como masticado y sintetizado, pues se está perdiendo la oportunidad de dejarte transformar con el texto. Ajá, o sea, como que dejas de tener una relación directa con el texto, ¿no? Sí, una relación viva, vaya. Muy bien. Y bueno, aquí platícanos tú un poquito, que lo investigaste, de algunos textos que ya nos hablaban de esta visión. No como tal, fíjate que no es como que haya alguna novela distópica que hable exactamente de esto, pero sí hay varios libros de ficción que desde otros puntos de vista hablan de los peligros de que el conocimiento esté concentrado en manos de unos cuantos. Y son libros que ya hemos citado por acá, ¿no? Por ejemplo, el de Ray Bradbury de Fahrenheit 451. Ahí los libros se queman porque el Estado teme la disidencia. Entonces el libro es como peligroso porque pueden generar disidencia. En 1984 de George Orwell,
pues está este Ministerio de la Verdad que reescribe los periódicos viejos para que coincidan con la línea del partido en turno, ¿no? Entonces es aquella famosa frase de que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Entonces son como pues los peligros que podrían pasar cuando ese conocimiento está solo en manos de unos cuantos y que los demás pues no nos damos cuenta que está pasando ahí tras bambalinas, ¿no? O Humberto Eco en El nombre de la rosa, pues ahí la biblioteca del monasterio era un espacio donde el conocimiento se guardaba, pero también era restringido deliberadamente. Entonces, pues, ¿quién tiene esa llave de acceso al conocimiento, no? Y luego otra que me encontré por ahí fue un cuento filosófico de Jorge Luis Borges que se llama La Biblioteca de Babel. Y pues también tiene ahí un cierto paralelismo, porque ahí se ve el universo como una biblioteca infinita. Y aunque la biblioteca contiene toda la verdad del cosmos, la inmensa mayoría de los libros son puro ruido, gibberish en inglés, que me encanta esa palabra, se me hace muy divertida. Y entonces, pues ahí encontrar un solo libro con una frase coherente era casi que un milagro estadístico. Entonces, o sea, era como mucha información, pero poco fondo, poca profundidad, poca congruencia y así, ¿no? Entonces, ahí la desesperación empuja a la humanidad a crear sectas, quemar libros y vagar ahí por los pasillos de esta biblioteca infinita hasta la locura o hasta la muerte. Entonces, o sea, está padre consultar como este tipo de distopías para hacer sentido de nuestra realidad actual y de pues dónde podríamos ahí estarla regando. Y entonces, como les decíamos al principio, ahorita son los libros, pero esto es algo que estamos viendo pues ya en muchos otros formatos. Un ejemplo reciente, por ejemplo, es lo que pasó alrededor de Sony hace pues sí, pocas semanas, que generó muchísimo ruido en internet cuando anunció que a partir de 2028 cualquier juego nuevo que se lance para PlayStation va a existir solamente en su versión digital. O sea, se acabó el disco y con la acabada del disco pues se acaban más cosas. Había un usuario muy molesto en X que decía lo siguiente: lo de Sony es un tremendo error y una ruina para los gamers. Básicamente nos están quitando el derecho a poseer lo que compramos. Sin discos no hay mercado de segunda mano, no puedes prestar tus juegos y dependes al 100% de los precios abusivos y del monopolio de la PlayStation Store. Nos quieren convertir en meros inquilinos de licencias digitales que pueden borrar cuando se les dé la gana, ¿no? Entonces, pues ustedes dirán, oigan, tías buscaminas, esto no, o sea, me valen los videojuegos. Pero, pues fíjense, esta misma lógica ya se aplicó a la música, al cine, y la mayoría de nosotros pues no lo vimos tanto como una pérdida, sino como una mejora, como les decía al inicio. Yo me acuerdo, seguramente te pasó, pero no sé si te acuerdas, había una plataforma que se llamaba Groove Shark, que era pre-Spotify. Ajá. Y ahí yo me acuerdo que tenía una colección gigante de música y había descubierto un montón de cosas y unas playlists muy acotadas y así. Y de la noche a la mañana desapareció. En el 2015, datado. Porque tuvieron una demanda legal, porque eran canciones que subían sin derechos, sin regalías, nada, cosa que Spotify sí supo hacer mejor, aunque digo, tiene sus críticas porque paga muy poco, pero bueno, al final sí lo hizo por la vía legal. Entonces era tan millonaria la demanda que lo único viable era cerrar todo, apagar servidores y ya, dejar todo en el olvido. Entonces sí me acuerdo que de repente era como, no manches, ¿y mi música dónde quedó? Pero se me hizo como muy palpable el riesgo que hay cuando nos volvemos en inquilinos y no en dueños de cosas, que a lo mejor X no fue el fin del mundo, pero sí recuerdo como, no manches, o sea, sí me dio como pérdida, ¿no? Esta sensación de pérdida ante, pues al final, digo, la música para algunos es más importante que para otros, pero pues te acompaña, ¿no? Es como un memoria, un registro de la memoria personal de las diferentes épocas. Sí, justo, sí, es que esto está cañón. Hace poco hubo precisamente una demanda enorme hacia la empresa Ubisoft, que es una empresa muy grande de videojuegos, francesa, si mal no recuerdo, con un juego en específico que se llamaba The Crew. Y en 2024, pues ellos apagaron los servidores y el juego, que necesitaba conexión permanente para funcionar, simplemente pues dejó de poder jugarse para siempre. Entonces, no importaba si tenías el disco físico o si lo habías comprado en digital, se acabó igual para todo mundo. Y era un poco ese el reclamo, como, güey, pues yo pagué
en qué momento pues estoy perdiendo, o sea, estamos perdiendo acceso a las cosas. ¿Por qué? Pues porque dependen de terceros y así es como está funcionando ahorita, ¿no? Entonces, pues pensemos, otra pequeña reflexión de lo que has comprado en digital en los últimos 12 meses, sea una película, un álbum, un juego. ¿Podrías decir ahorita y sin revisar si sigue estando ahí, si todavía está en la nube o donde sea que vive? O si alguna vez has leído los términos y condiciones de lo que compras en línea. O sea, ¿a quién le podrías reclamar si un día desaparece pues eso que tienes ahí? Pensaba también aquí en una línea similar, pero las mismas fotos, ¿no? Lo que perdimos cuando dejamos de imprimirlas. Y se quedan ahí acumuladas en un servidor que probablemente pues ya no pagaste. Y ya. A mí me ha pasado con fotos que he perdido porque perdí el acceso, ya no supe cómo volver a entrar. El mismo Facebook, si quieren, ¿no? Que yo hace 1000 años que no uso, pero ahí hay un archivo importante de una década de mi vida, probablemente. Sí, literal, yo por eso no he borrado Facebook, sino ya hace cuánto que lo hubiera mandado a la fregada. Pero digo, no manches, toda mi carrera, todo, pues está ahí documentado. Entonces, bueno, aquí la cosa es cuando eres dueño de un objeto cultural, porque eso es un disco, un libro, una foto, un videojuego físico, tú decides cuándo lo consumes, si lo prestas, si lo vendes, si lo intercambias, si lo conservas, si lo enmarcas, no sé, el uso que le quieren dar. Me acordé de Forrest Gump. Fried shrimp, lemon shrimp. Entonces, bueno, podríamos aquí buscar muchos usos para nuestros objetos. Y bueno, esa decisión al final pues es tuya, punto. Nadie puede quitarte ese objeto, ese libro de tu librero, si fuera el caso. Entonces, bueno, aquí otra pregunta. Hoy estamos muy, muy reflexivas. ¿Se han puesto a pensar cuánto gastan en accesos y suscripciones, así en general? Yo sí tengo un archivo con mi esposo que revisamos de vez en cuando ahí, donde tenemos, y la verdad es mucho más de lo que así podríamos pensar así a cálculo. Porque ya no son nomás los servicios de streaming, ¿no? Donde vemos películas y series y tal. O sea, pagamos muchas más suscripciones de las que a lo mejor estamos conscientes. Veía un reel de una señora furiosa esta semana con HP porque compró su impresora física, pero resulta que además de eso tenía que pagar una suscripción mensual y bajar una aplicación para poder imprimir y porque le decía sus niveles de tinta y que con un pretexto así como bien pirata de que no, es que aquí te decimos exactamente cuál de los 4 mezclas de color te está haciendo falta y no sé qué. Y no estaba jalando. Entonces, como que decía, es increíble que a veces, aunque tengas ya la cosa física, tienes que seguir pagando. O los anillos Oura. O sea, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es una nueva manera de existir en este mundo donde lo físico no te asegura que aún así no tengas que seguir pagando forever algo adicional, ¿no? Como ¿qué más puedes pensar que compramos físicamente y suscriptualmente? Pues no sé. Pues un montón de cosas, desde las mujeres y nuestras miles de apps para... Ay, ya sé qué más. Hay creo que hay unos cepillos de dientes también, como eléctricos, que también tienes que pagar una suscripción mensual. Pues sí, pónganos aquí en los comentarios qué pagan ustedes. Entonces, pues bueno, si hacemos como un universo de todo lo que en nuestro día a día tenemos acceso, más no propiedad, o propiedad mixta, con acceso como este caso de la impresora, pues ¿qué pasa con toda esa data? Hay una socióloga que se llama Shoshana Zuboff, que habla del capitalismo de vigilancia. Y entonces ahí describe cómo los datos que generamos en nuestra vida cotidiana, desde qué canción repetimos, qué película pausamos, qué libro dejamos a medias en Kindle, pues todo eso se captura, se empaqueta y se vende y hace un perfil sobre tu persona muy, muy específico. Y entonces lo hacen pues asumiendo que es información de desecho que a nadie le importa, pero pues nada, o sea, es como interesante ver cómo cuando tenías tu colección de CDs y escuchar un disco completo un domingo en la tarde era pues una experiencia como tuya, muy propia, privada, que no generaba ningún registro en ningún lugar más que en tu propia memoria. Y hoy hacer lo mismo se convierte en data. ¿Qué escuchaste? ¿Cuántas veces? ¿A qué hora? Si te saltaste la canción.
y platicando con un chico de nuestro equipo que nos ayuda como con todos estos temas, me decía, es que el Spotify Wrapped es el ejemplo perfecto de qué tan normalizado lo tenemos, porque cada diciembre lo esperamos como si fuera un regalo, pero es como que te están escupiendo enfrente, pues qué tan vigilado te tienen, ¿no? Es como sé perfectamente bien qué géneros te gustan y cuál es tu edad, ¿cómo se llama? De acuerdo a la música que escuchas. Y en el caso de los libros destruidos, para entender la IA que les contamos hace un momento, pues es la misma lógica, pero aplicada a algo que ni siquiera es tuyo digitalmente. O sea, es la idea de que cualquier cosa capaz de generar valor, ya sea tu playlist o tu historial de lectura o un libro súper específico que nadie más quería, pues es un recurso que puede explotar a alguien más en cuanto encuentre la forma de explotarlo para volvértelo a vender de otra forma o presentártelo de una manera distinta. Entonces, pues no es que perdemos el objeto y ya, perdemos el objeto y nos volvimos el producto o la materia prima al mismo tiempo. Chan, chan. Y bueno, de esto no es una invitación de que vayan a tirar su Spotify a la basura y regresen a los Walkmans, que si lo quieren hacer también está bien. Si nos han escrito de repente de que, oigan, ¿dónde podemos escuchar su música? Porque no tenemos Spotify. Su música, su podcast. Entonces, pues bueno, pero bueno, el simplemente acudir a esa respuesta pues es un poco simplista como la misma pregunta, ¿no? Entonces lo que proponemos es un poquito más útil, ¿sí? Número 1, auditar en qué categorías de su vida vale la pena pagar más por tener las cosas. Porque esa propiedad nos da cierta libertad y agencia, ¿no? La capacidad de decidir. ¿Y cuáles nos dan acceso simplemente y es más eficiente y no nos cuesta nada que de verdad nos importe? Por ejemplo, yo ya lo decidí, sin duda alguna, los libros. Creo que las fotos, ya estoy próxima a migrar a ese lugar. Antes tomaba muchísimas fotos, pero vuelvo a lo mismo. Estoy tan saturada de las pantallas que ya ni siquiera con mi celular me dan ganas de tomarlas. Entonces, hoy tengo mis cámaras viejas que necesito reactivar. Y había otra cosa que no me acuerdo cuál era, que lo pensé. ¿Tú qué has pensado? Pues sí, lo de las fotos un poco. O aunque sea obligarme a imprimirlas, hacer ¿Quién era? Una de mis amigas tiene un libro anual de su familia. Entonces sí se obliga a tener el libro 2019, del 20, del 21. Y aunque no quepa todo, porque luego te da como FOMO dejar afuera algunas de las 8 millones de fotos que tomas al año, pues ni modo, pero comprometerte, aunque sea a tener un registro físico, se me hace muy bonito. El otro día pensaba, ¿qué es lo primero que agarraría si mi casa se incendiara? Y lo primero que pensé fue una caja donde tengo como objetos de mi papá, que ya murió. O sea, pues sí, los objetos físicos nos dan como... Es importante tener cosas físicas, ¿no? Como arraigo y historia, o sea, es memoria y es historia familiar y es, pues sí, los álbums. Todo eso son cosas que no podemos perder. Muy bien, yo me quedo pensando. ¿Ustedes qué piensan? Y bueno, el reto de la semana va por esta línea. Si tuvieras que elegir solo 3 cosas de tu vida cultural, discos, libros, películas, juegos, para tener en la vida real, en físico, sin depender de ninguna plataforma, ¿cuáles serían? Y esa lista es probablemente la respuesta a qué es lo que de verdad te importa poseer. ¿Ok? Poseer tiene una connotación así a veces, a lo mejor como medio avara, pero veámoslo como en su connotación poseer, porque tiene significado, porque tiene arraigo, ¿ok? Entonces, bueno, elijan una categoría de este consumo, lo que ya dijimos, o cualquiera, y pregúntate si la plataforma desapareciera mañana, ¿qué te quedaría? Si la respuesta es nada, ese es el momento de decidir si lo que te importa suficientemente, pues valdría la pena recuperar algo de propiedad ahí. Ya me acordé de otra cosa que he pensado que tengo que hacer, que quiero hacer. Es ir a las bibliotecas. O sea, como quiero ir a rentar un libro y ponerme a leer directamente de un libro para investigar algo. La investigación, recuperar la investigación. Ajá, sí.
Yo creo que de las cosas que más disfrutaba en mi maestría era estar en la biblioteca. Noches enteras me la podía pasar ahí. O ibas a la British Library y me encantaba porque además de ver guapísimos. Ay, no, los ingleses no son guapos. Bueno, pero es que en Londres hay de todos lados, no te equivoques, amiga. Y si hay ingleses guapos, ¿de qué hablas? O sea, sí hay, pues, pero no es una nacionalidad que yo, así que se me viene a la mente cuando pienso en hombres guapos. Bueno, es cuestión de gustos. Y eso, pues sí, o sea, esa parte de la investigación que con la IA, pues está un poco el acto de estar presente, de ir a los lugares, de preguntar. El otro día le escribí a un amigo de que podría recurrir a la IA, pero prefiero el vínculo. Oye, amigo, recuérdame, o más bien platícame, porque vivió en la colonia de Santa María de la Ribera, de cuál es la historia de esa colonia. Y ella me dice, nomás me explotas como a la IA. Sí, eso es un reto que les pusimos en el capítulo de los metaglases, que mucha gente sí nos escribió que, le pregunté a una persona en lugar de preguntarle a la IA. Retomemos eso también, para que no lo haya escuchado, escúchelo. Ahí les decíamos eso, si quieres una respuesta que te puede dar alguien que conoces, pregúntale a la persona y así aprovechas y la saludas y todo. Entonces tratemos de encontrar pequeños momentos y espacios donde no le deleguemos todo a la IA. Me gustaría cuando vayas a la biblioteca ir contigo. Yo quisiera ir a la parte de los periódicos. ¿Cómo se llaman? ¿Hemerotecas? Sí, ¿no? Sí, me dio mucha nostalgia el otro día que vi una película de... Es medio ficción, o sea, se basa en una nota de Freud que encontraron en su agenda de va a venir un profesor de Oxford. Entonces empezaron a elucubrar que era C.S. Lewis visitando a Freud. Entonces hay una película de Anthony Hopkins que narra como ese último encuentro, ¿no? Y nada, es Anthony Hopkins con C.S. Lewis. Y en una escena sale C.S. Lewis en su proceso de conversión revisando los textos originales del Evangelio más antiguo de San Mateo. Y yo decía, ¿cómo? O sea, qué envidia. ¿De primera mano? Ajá, o sea, qué envidia poder... Me dio como envidia, pero no es nada que no pueda hacer, obviamente no tendré acceso a ese texto en particular, pero como ir a revisar y tocar las cosas, me dio como FOMO, no sé. Sí. Entonces, bueno, vayamos. Hay muchas... Ya empecé hace relativamente poco, hace poquito que estuve en Mérida, dije, a ver, voy a ir a ver cuáles son las bibliotecas bonitas de aquí. Me voy a ir... O sea, porque los mismos espacios luego son muy bonitos. Descubrí que en Jiquilpan, Michoacán, es lo que te voy a decir. hay una biblioteca muy chiquita, pero tiene murales de José Clemente Orozco. O sea, y obviamente cuando iba, habíamos 2 personas más y yo. Pero era una gozada. Y yo, como todo buen pueblo mexicano, de que ¿puedo traer a mi perro? Sí, traiga su perro. O sea, en ninguna biblioteca te van a dejar entrar con un perro. Pero bueno. No, además sus perros son una amenaza a la comunidad. Es cierto, ya te dijo. Ya tenemos evidencia que no es cierto. ¿Sí? La historia de... ¿Cuál? Del paseador. Que te recomendé a mi paseador y me manda una conversación Natalia de mi paseador con ella. Convenciéndome de que los perros de Daniela no son tan demonios como yo los pinto. Sí lo son. Pero, ajá, busquen su biblioteca cercana. Yo no lo he hecho. Hagámoslo. Entonces, bueno, ya para cerrar, como dice Christopher Nolan, la tecnología nos ha dado grandes regalos, pero hay que verla con escepticismo y con cierta sospecha, ¿ok? Para distanciarnos, en lugar de tener una fe ciega en todo lo que nos arroja y en que todo lo que emana de ahí nos va a hacer mejores. Nada más, reconocerlo, ¿ok? Entonces, como siempre, pues no se trata de estar en contra de la tecnología ni de idealizar tampoco el pasado análogo y los periódicos, sino pues nada más entender que cada vez que elegimos conveniencia sobre propiedad, estamos cediendo un pedacito de agencia. Esa es una realidad. Puede no gustarte, puede molestarte, pero pues así es. Y esa cesión es pues un problema que... Es un problema si no fue una decisión consciente. Entonces, por lo menos, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y pues ya, si este tema te resuena y quisieras profundizar más en cómo recuperar tu agencia en general frente a las decisiones que nos ofrece este mundo tan confuso y tan caótico, y la conveniencia, ¿no?, que a veces nos hace pues tomar, comprar y hacer sin pensar, pues los invitamos a la lista de espera de nuestro taller Tu Brújula Interior, Generación 3, porque ¿qué creen? Ya se nos acabaron los lugares para la Generación 2 y ya la arrancamos.
Pero como en 2-3 meses vamos a abrir la siguiente. Empezamos la preventa, o sea, las entrevistas en diciembre. Ajá. Entonces, bueno, si quieres saber más y pues sí, conocer más de este programa donde trabajamos, pues exactamente esto, ¿no? Distinguir lo que elegimos, lo que nos pasa, y es como un clavado de autoconocimiento muy, muy profundo basado en filosofía aplicada a la vida. Pues bueno, pueden meterse en la liga que les vamos a dejar en la descripción, y pues irse anotando para que sean de los primeros en enterarse cuando abramos el siguiente grupo, ¿sale? Entonces nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto, no se pendeje y cuestiona lo que ves. Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos.